nuevamente en el video tutorial para explicar un capítulo nuevo de audio. En este caso le toca al SCC. Aquí vamos a describir las configuraciones que hay y ver unos cuantos ejemplos para ver cómo se escuchan las flash jacks y algunos extras que tiene del tema del SCC. Vale. Bueno, pues comencemos. Ponemos en pantalla grande y explicamos, ¿vale? Bien, pues como siempre vamos a ir al archivo de configuración. Tampoco hay mucho que configurar, pero bueno, para que lo vean. Y explicamos un poco el detalle de alguna cosa. El tema de cartuchos y demás, como siempre, lo dejamos tal cual. El SCC no requiere de ROM, ¿vale? El mapper lo dejamos tal cual, ¿vale? Para poder cargar Konami 5, ¿vale? Aquí no tocamos nada. La capacidad de la RAM nada, frecuencia RVP nada, y aquí sí. ¿Vale? Este es el por dónde irá el puerto del SCC, ¿vale? Le hemos dicho que irá por el subslot 2, que coincide con una flash ROM de tipo Konami 5, ¿vale? Que sería la configuración estándar para un SCC, ¿vale? Con una ROM, ¿vale? Aquí podemos poner el maestro, podemos cambiar, podemos apagar el sonido del SCC, podemos hacer lo que queramos, ¿vale? Para el ejemplo vamos a ponerlo aquí en el subslot 2, ¿vale? Que es como viene por defecto también, es verdad, ¿vale? Siguiente, este cartucho dispone de doble SCC, ¿vale? Entonces le hemos dicho que el dual SCC lo pondrá en subslot 3. El subslot 3 lo cogerá siempre que sea una ROM tipo flash ROM, ¿vale? O un cartucho tipo FMPack, ¿vale? Se le ha metido también una instrucción interna, ¿vale? Para que también se comporte como un SCC, para que no tengamos que estar cambiando el FMPack por el SCC, que es un engorro y demás, ¿vale? Hemos hecho que sea también compatible. Entonces, aquí en este ejemplo, ¿vale? Tendríamos un SCC en el subslot 2 y un segundo SCC en el subslot 3. ¿Para qué sirve esto? Algunos juegos lo soportan subslots. Los de Konami, los originales, ya hemos dicho otras veces que en principio usa los slots principales y demás, ¿vale? Entonces, esto básicamente está orientado a juegos parcheados en la actualidad, ¿vale? Que soporten doble SCC y bueno, y que tengan, que soporten también subslot, porque si no tampoco funcionaría, ¿vale? Ahora enseñaremos algún ejemplo que hay, ¿vale? Aquí pondremos en el siguiente apartado el SCC Plus, ¿vale? Si le queremos compatibilidad con él o no, ¿vale? De momento lo tenemos apagado, ¿vale? Simplemente para hacer un SCC estándar. El SCC Plus pues podría funcionar en un SD Snatcher o en algún sitio, ¿vale? Si lo dejamos encendido todo el rato, pues puede ser que cuando usemos un SCC normal perdamos un canal o perdamos incompatibilidad con él. En principio es compatible, ¿vale? Pero yo, por si acaso, lo dejo para tener total compatibilidad con el SCC normal en apagado. Ya cuando lo quiera usar, pues lo activo y ya está, ¿vale? Esto ya a criterio de cada uno. Si queréis usarlo y probar, pues a vuestro antojo, no hay problema, ¿vale? Aquí tenemos el PSG, obviamente en on, el dual PSG, bueno, lo dejamos en on. Y el FM lo dejamos encendido, aunque no lo vamos a usar esta vez, pero bueno, es lo que venía por defecto, pues lo dejamos así. El sonido en estéreo, ya no usaremos ni super ni mono, ¿vale? El volumen al 5, y después en los audios, pues bueno, ya el SC está en el nivel 2 el interno, y cuando usamos el jack externo, pues está en nivel 3. Esto también a vuestro criterio lo podéis ir cambiando. El interno, por supuesto, cada MSX es un mundo, ¿vale? O sea, como siguen una norma, ¿vale? Pero no todos son iguales. Y algunos tienen más resistencia que otros, bueno, se llama impedancia, más impedancia de entrada en la amplificación que otros, ¿vale? Pues bien, poco más que explicar. El audio filtro, podríamos probarlo. Sí, vamos a probarlo. Vamos a ponerlo en on, ¿vale? Y en el mismo juego luego va a pasar a off, ¿vale? Para que veáis que el filtro que hace, hay gente que le gusta y gente que no. Yo lo dejo apagado porque a mí me gustan mucho los agudos. Y siempre lo tengo apagado, pero bueno, para que veáis cómo suena, pues lo dejamos en on, haremos la primera prueba en on y luego haremos la misma prueba sin audio filtro. Y lo demás, pues nada, lo de siempre, ¿vale? Ya podemos salir y hacer una primera prueba. ¿Vale? Vamos a las ROMs, vamos a cargar.
el USAS, por ejemplo, en versión SCC, ¿vale? Le vamos a dar. Vale, pues hacemos un reset. Filtro activado. Pues bien, ahora vamos a coger y vamos a quitar el filtro, ¿vale? Lo probamos de nuevo para que escuchen la diferencia. Entramos en configuración y quitamos el filtro. Vale, aquí en configuración. Vamos a quitar el filtro. ¿Vale? Y ya lo dejamos quitado en las demás versiones, ¿vale? En las demás pruebas. Salimos, grabamos y cargamos una ROM, la misma. Vale, ahí la tenemos. Ok, reseteamos y lo mismo. Me callo para que escuchen en máxima calidad y comparen. ¿Vale? Pues listo, ¿vale? Vayamos a otro juego. Era el USAS con el SCC activado, ¿vale? A ver qué más podemos poner por aquí. Aquí tenemos el Nemesis 3, ¿vale? Parcheado con una versión doble SCC para que escuchéis lo que es el doble SCC, ¿vale? Y lo podéis escuchar
Aquí lo que hay es que por un lado está la música y por el otro lado está el audio, ¿vale? El audio, bueno, el ruido, son voces. Entonces, pues se escucha las voces y la música a la vez. Le añadieron las voces del juego original. Aquí tenemos el parche, que las voces nos dice que está en el 2.3 y el audio en el 2.2, bueno, en el raíz, ¿vale? Que es el 2.2. Pues nada, escuchémoslos. cannot fail this mission. You are the last hope. Select your fighter. Destroy them all. Speed up. Pistol. Speed up. Speed up. Tail gun.
Bueno, pues ya hemos visto el Nemesis, ya podéis escuchar las voces, que está bastante bien, la verdad es que le da un toque, un plus. Y nada, y vayamos a un juego que también este sí que es original, ¿vale? Para mí me encanta tanto la música como el audio, como los gráficos y demás. Para mí es uno de los mejores juegos que salió de la época de naves espaciales, ¿vale? Que es el Space Mambo. Hay otros, ¿vale? Pero este tiene un toque bastante interesante también de Konami. Pues nada, vamos a escucharlo y opinen ustedes.
pues ya ven, ¿vale? He puesto un poco de cada pantalla para que veáis las diferentes bandas sonoras que tiene este juego y lo escuchéis a través de la Flash Jacks. Ya por último vamos a entrar en MGSL. Hay un par de cancioncitas aquí, pero bueno, tampoco esto, viendo lo que hemos visto, pero bueno, la vamos a poner de todas maneras y con esto ya acabaríamos. Ya hemos dicho de qué va este programa. Es un programa de música para cargar archivos MGS y la verdad es que va bastante bien. Aquí tenemos unos cuantos ejemplos, ¿vale? De momento pues ponemos el SCC. Tenemos 3 canciones, ya no son nada del otro mundo, pero bueno, las pongo, ¿vale? Bueno, pues creo que ya lo tenemos. Un pequeño resumen de canciones SCC del dispositivo Flash Jack, cómo la reproduce. Si habéis puesto los cascos lo escucharéis en estéreo. La verdad es que se escucha bastante bien. Y nada, lo vamos a dejar ya aquí y esperemos vernos en el próximo video tutorial de la tarjeta, bueno, del cartucho Flash Jacks. Así que hasta la próxima, adiós.